Bendito Padre, te damos gracias esta noche por todas tus bendiciones, porque nos has dado tu palabra y en tu palabra, Señor, está nuestro consuelo, nuestro regocijo, nuestra paz. Toda nuestra necesidad está cubierta en tu palabra, Señor, por tu amor, por tu misericordia para nosotros, expresada ahí en tu corazón, en tus pensamientos, en tus emociones hacia nosotros. Te pedimos que esta noche, a través de tu Santo Espíritu, tú nos guíes y nos lleves a todo conocimiento y más que nada a ponernos en contacto contigo y a gozarnos en tu presencia. Te lo pedimos y te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy tengo una enseñanza que en realidad es muy sencilla. También de un tema conocido y muy sencillo, pero como había alguna vez comentado, pues enfocado en algunas cuestiones que a veces, por lo mismo de la sencillez de la palabra, no profundizamos y no nos enfocamos en esos pequeños detalles que la palabra tiene para nosotros. Alguna vez, ya en otra plática, habíamos hablado de que el tabernáculo, por ejemplo, no es el tema, pero es una enseñanza, que en el tabernáculo nos servía para muchas cosas, su estructura, para oraciones, para ver cómo ha sido nuestra vida, para muchas cosas. Y me topé también con una forma que tienen de hacer unas etapas de el avance en el discernimiento espiritual, diríamos, ¿sí? Y entonces vemos que los nombres que les dan a estas etapas están en hebreo. Está de inicio la palabra sod, que significa misterio o secreto. Sod, C-O-D-H. Y vemos que hay una pequeña diferencia entre la palabra misterio y la palabra secreto. Misterio es todo aquel conocimiento al que tenemos acceso, pero que hay que pensar, meditar, buscar. Y secreto es el conocimiento al que definitivamente no tenemos acceso. Solamente nos puede llegar por medio de revelación. Entonces, en este ejemplo del tabernáculo, vemos que la parte que corresponde, por ejemplo, a la parte exterior del tabernáculo o del templo de Salomón, por ejemplo, también, que sería afuera de los muros o afuera de lo que era la barda hecha con los lienzos en el tabernáculo, se llama Peshat, que corresponde a un entendimiento literal que vendría siendo una medida que nos menciona que el conocimiento en Cristo tiene que abarcar su anchura, su longitud, su altura y su profundidad, que sería toda la estructura del tabernáculo. Pero la primera, la más sencilla, es la literal. Y de hecho, pues es desde afuera del tabernáculo. Aún la gente que no tiene una relación personal con Dios puede ver la Biblia y su palabra desde este aspecto. Luego viene el aspecto remés, que se refiere al atrio y correspondería a la longitud del conocimiento y que se traduce en unas pistas. Aquí cuando ya empezamos a leer, vemos pistas de las cosas que nos guían hacia el verdadero conocimiento. Después viene la etapa del drash, D'-R-A-S-H, y que tiene que ver con el lugar santo, con la altura
y que corresponde a ya una búsqueda, a buscar. Cuando ya nosotros, después que hemos obtenido una lectura normal, que hemos encontrado unas pistas, esas pistas nos llevan a escudriñar, a buscar. Y por último, el nivel Sod, que corresponde al lugar santísimo, que es la profundidad del conocimiento y nos lleva allá a conocer los misterios de la palabra. Entonces, estamos caminando por estas etapas de la búsqueda en la palabra de Dios. Y así vamos a tomar una parte pequeña de la escritura sencilla, pero que creo que nos va a ir llevando tanto de lo que leemos literalmente, vamos a encontrar unas pistas, vamos a escudriñar y a buscar más conocimiento y tal vez quede develado un misterio de algo que no conocíamos, pero que está aquí para nosotros. Y entonces la primera lectura sería Zacarías 9:9, donde dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Bueno, nosotros vemos que la entrada de Jesús a Jerusalén, cuando él es aclamado con ramos y palmas, y le dicen bendito el que viene en el nombre del Señor, todo el pueblo, él llega a esa entrada montado en un borriquito tiernito, en un pollino le llaman allí. Y entonces, eso lo hemos leído varias veces. Previo a esto, el Señor les dijo en Lucas 19:30, id a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontraréis un pollino atado, sobre el cual nunca se ha montado nadie. Soltadlo, no dice desatadlo y traedlo. Eso lo dice en Lucas 19:30. Esa fue una encomienda que Jesús les da a sus discípulos y que ellos la cumplen. Van a esa aldea y efectivamente en la entrada se encuentran a ese borriquito atado y entonces lo desatan y se lo llevan a Jesús. Y Jesús lo usa para entrar a Jerusalén de manera triunfal. También ahí el pueblo, aparte de que le decía bendito el que viene en el nombre del Señor, también le decían hijo de David, o sea, ahí lo reconocían como el rey genuino de ellos, de Israel. Y entonces esta porción, comentaba yo, ya varias veces la hemos leído. Y pues no sé si a alguien nos llamó la atención el ver, yo sí, antes de realizar este estudio sí sabía que ya había sido mencionada en esta profecía escrita pues muchos años, no sé, antes de Jesús, no sé cuántos años tendría de anticipación Zacarías al nacimiento de Jesús, pero yo creo con de menos unos 600 años. Y entonces él hablaba ya de ese día, que sería un día de regocijo, donde el pueblo de Sión, el pueblo de Jerusalén, recibiría al esperado Mesías que ellos tenían como su rey y que vendría con justicia y con salvación, pero a la vez vendría humilde, no montando un caballo grande, un caballo blanco, sino en un pollino de asna, hijo de asna. Entonces, como que uno dice, ¿por qué toda esta información en esa porción de la escritura? Seguramente está allí por una razón, no está puesta de más y debe de traernos una enseñanza. Bueno, para eso tenemos que conocer
que en Génesis 2:2 se nos instruye y dice: y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Bueno, en el hebreo aquí donde dice y reposó, la palabra que se usa para reposó es Shabbat. O sea, la palabra Shabbat, pues sabemos que mencionaba a un día de reposo, porque en sí la palabra Shabbat significa reposo. Y su equivalente de esta palabra en el griego, que es en lo que se escribe el Nuevo Testamento, es arapao. Entonces, Shabbat en el hebreo y arapao en el griego se refiere al reposo, a una acción de reposar. ¿Qué enseñanza nos trae también Éxodo 23:12? Nos profundiza en cómo sería este reposo del séptimo día, del Shabbat. Dice: 6 días trabajarás, pero el séptimo día dejarás de trabajar para que descansen tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Entonces aquí ya nos habla un poco más de cuál era el propósito de ese día. Ese día todos iban a descansar, tanto los señores de las casas como sus trabajadores, como sus animales, como los extranjeros que estuvieran de visita en ese lugar. Y en Éxodo 34:21 todavía especifica aún más: 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Aquí nos está poniendo las temporadas más importantes para el pueblo en relación al trabajo. El arar el campo era prepararlo para la siembra, y el cegar la semilla era recolectar lo que iba a ser su alimento, su sustento. Pero aquí dice que aunque esté en un periodo de estar arando la tierra, la arada, o aunque esté en un periodo de estar cosechando lo que ya sembró y va a ser su sustento, o va a ser lo que él va a comerciar, la siega, aunque esas fechas, si se atraviesa el séptimo día, lo debería de descansar, el Shabbat. Y aquí vemos que el Señor pone un gran énfasis en estos principios que deja para su pueblo, desde que los saca de Egipto, que pues era donde los hacían trabajar sin descanso. Entonces, diríamos, ¿qué trata de enseñarnos y de transmitirnos todas estas escrituras? La respuesta la podemos encontrar en Mateo 11:28, donde Jesús dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Ahí con esas palabras, el Señor Jesús nos dice dónde va a estar el verdadero descanso. Antes de que Él viniera, el descanso se quedaba solamente en el aspecto físico, en cesar las actividades, en tomar un día en que vamos a abandonar el trabajo, aún el trabajo muy arduo y apremiante como sería la arada y la siega, para que nuestro cuerpo, de nosotros mismos y de todos los que dependen de nosotros, tuviera un refrigerio, dice en una palabra. Pero cuando el Señor Jesús viene a esta tierra, Él es el que se convierte en nuestro reposo, en nuestro Shabbat o en nuestro arapao.
pues Él dice, yo seré el que les dé descanso, yo los haré descansar. Y bien, el Señor Jesús también nos dice en una palabra en Mateo 5:17, no he venido a abrogar la ley o a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, vemos que el Señor Jesús, como buen hebreo, conocía la ley, conocía a los profetas. Los hebreos, aquí otro paréntesis, una breve enseñanza, lo que llaman la ley es Moisés y el Pentateuco, eso es la ley, y Moisés representa la ley. Y los profetas es todo lo demás que está escrito en el Antiguo Testamento, y el que lo representa es Elías. Moisés representa a la ley y Elías representa a los profetas. Y entonces el Señor Jesús dice, esas dos partes importantes de nuestra vida, lo que nos enseñó Moisés, que es la ley, y lo que nos han enseñado los profetas en el resto del Antiguo Testamento, yo no he venido a destruirlo, a cambiarlo, a pasar por encima de él, sino he venido a cumplirlo. Y entonces quiere decir que estas enseñanzas que nosotros encontramos no han pasado de moda, no han dejado de ser, no han perdido vigencia, no están abolidas. Nuestro cuerpo necesita ese descanso y, más importante que ese cuerpo, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro ser interior, nuestro ser espiritual, necesita el verdadero descanso. Ahora, nosotros ya no somos tan celosos del Shabbat, porque podríamos decir, bueno, si la ley es de esta manera tan contundente, ¿por qué no guardamos nosotros el sábado? Porque aquí en Mateo 11:28 aprendemos que nuestro verdadero Shabbat es el Señor Jesucristo. Pero entonces resulta que nosotros física y emocional y espiritualmente, todo nuestro ser interior y todo nuestro cuerpo, debemos hallar nuestro reposo, nuestro descanso, nuestro Shabbat, nuestro refrigerio en el Señor Jesucristo. Y no solamente en el séptimo día, sino todos y cada uno de los días de la semana, del primero al séptimo, y todo el día. Entonces, aquí la primera enseñanza que yo me topé sería esa, que nosotros muchas veces no le damos importancia al descanso, primeramente al físico. Hay veces que nosotros ningún día de la semana cesamos de trabajar, ningún día de la semana cesamos de hacer lo que es nuestra rutina diaria. Si alguien acostumbra diariamente, no sé, hacer una limpieza o llevar el carro, no sé, alguna cosa que acostumbra hacer diariamente, ningún día cesa de hacerlo. Lo hace todos los días de todas las semanas. Y peor aún, no tomamos ni un día o una parte de todos los días, que sería lo que el Señor Jesús nos invita, a que diariamente busquemos que nuestro ser interior, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, descanse en el Señor Jesús, en su palabra. Nosotros escuchamos su palabra y regocijarnos en ella y traerla a nuestra vida y buscar que sea el apoyo para todas las necesidades que tenemos. Esa sería la primera enseñanza. Y la segunda es la explicación de por qué el Señor Jesús dijo que le trajeran
un pollino sobre el cual nunca se hubiera montado nadie, que es lo que dijo en Lucas 19:30. Esto es porque, como acabamos de leer en Éxodo 23 y Éxodo 34, la ley específicamente decía que no se debía de trabajar o hacer trabajar ni a nuestros bueyes, ni a nuestros asnos, ni a ningún animal que nos prestara un servicio. Entonces, el Señor Jesús tenía que hacer cumplir la voluntad de Dios expresada en una profecía en Zacarías, sin violar las leyes que Dios mismo había dictado en el Éxodo en relación al darles descanso a nuestros animales que usábamos en el trabajo. Entonces, al Señor Jesús subirse, montarse en un pollino en el cual jamás nadie se hubiera montado, era el equivalente que era un asno que nunca había trabajado. Ese asno había estado al lado de su madre hasta ese momento y no lo habían puesto a cargar, nadie lo había usado para transportar, nadie se había subido en él. Por lo tanto, él no necesitaba recibir la suspensión de su trabajo del séptimo día que la ley ordenaba. Entonces, de esa manera, el Señor Jesús cumplió la voluntad de Dios expresada en una profecía y el consejo de Dios expresado en las leyes del Sabbat. Nosotros, a veces, para justificar un poco no considerar en primer lugar o no apegarnos estrictamente a lo que el Señor nos aconseja, nos habla, buscamos o excusas del trabajo, como ya vimos que no eran aceptadas, aunque hubiera mucho trabajo, deberías de hacer caso y guardar ese reposo. Como al revés, a veces no cumplir con nuestras responsabilidades alegando que estamos cuidando de nuestro aspecto espiritual. Aquí la enseñanza que el Señor Jesús nos da es que de igual manera todo tiene el mismo peso, la misma importancia y las dos cosas son para nuestro bien. Apegarnos a la enseñanza, a los consejos de Dios para nuestra vida, así como también seguir aquellas instrucciones, no quiero decir mandamientos o leyes, porque para nosotros a la libertad que Dios nos ha llamado en Cristo Jesús, pues como dice la misma palabra, esas leyes, se han suavizado, ahora vivimos en la gracia, pero de todos modos ese consejo de cuidar de nuestro descanso físico y espiritual sigue siendo vigente porque lo generó la sabiduría de Dios que nos formó, que nos creó y que sabe que requerimos de tener de esa paz. Las personas que viven constantemente sujetos a tensión, a presión, que no hayan un reposo para su alma y que a eso a veces le añaden que no le dan reposo a su cuerpo, pues seguramente van a tener un problema de salud y puede ser más un problema espiritual, un problema de salud mental. Por lo menos ya nuestras reacciones se pueden ver afectadas por ese estrés y por ese cansancio. Entonces son dos enseñanzas sencillas de una palabra sencilla, pero que no por sencillas dejan de ser importantes. Espero que nos haya traído esto un poco de algo para reflexionar, para ver si nosotros estamos buscando y sobre todo encontrando ese descanso, ese regocijo, ese refrigerio en nuestra relación con Jesús. Vamos a despedirnos en oración.
Precioso Padre, como siempre tu palabra, hermosa, sencilla, porque tú bien nos dices que tú has puesto perlas escondidas en todo lo que es tu palabra, Señor. Hay ocasiones en que leemos las cosas y pasamos por encima de ellas sin darnos cuenta que también en esas frases pequeñas, sencillas, tú nos estás queriendo enseñar algo importante. Queremos esta noche alabarte porque tú que nos hiciste sabes la importancia que para nosotros tiene el reposo y tiene el descanso, y tú mismo nos has dado la provisión para esa necesidad en nuestro Señor Jesucristo, en esa relación que has traído a nuestra vida, cuando nos has buscado con amor, cuando nos has perdonado, limpiado, vestido, alimentado. Como un buen pastor tú tienes cuidado de nosotros, Padre, y ahora nosotros tenemos que ser responsables y también buscar ese descanso en tu palabra, en la oración. Quizá a veces no es necesario ni que estemos orando, ni que estemos pidiendo, solamente en disponernos como cuando estamos con alguien a quien amamos, con quien simplemente nos sentamos juntos y no decimos nada, pero esa compañía nos trae alegría, nos trae gozo, nos trae paz. Así contigo también, Señor, apenas a veces decirte, este es tu tiempo, Padre, tu tiempo para estar contigo. No te voy a hablar, no espero que tú me hables, pero quiero estar aquí contigo para reposar mi alma, mi mente y llenarme de tu fortaleza. Gracias, Padre, porque tú nos has provisto todo eso, además de tu amor y de tu cuidado, de tu maravillosa palabra, de tu precioso Hijo Jesucristo. Y por todo eso te alabamos, exaltamos tu nombre y queremos solamente pedirte que nos ayudes a encontrar todo esto que es una promesa para nosotros en tu palabra y que debe ser también una realidad. Todo esto que hemos orado, sabemos que lo recibiremos porque estamos orando en el poder y en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.